¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año, bienvenidos a la primera emisión de su programa La Hora Paz en este 2020, en este año 2020. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Deseamos que este año sea el mejor de los años, que tengan mucho trabajo, que tengan mucha salud, mucha prosperidad, pero principalmente muchas consultas y mucho trabajo creativo en materia fiscal, que todo lo que desarrollen y todas las consultas y todos los medios de defensa que tengan a bien resolver para con sus clientes este año, pues sea de carácter favorable. Muchas gracias por el favor de su atención, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Damos las gracias también, por supuesto, a Casia Creaciones por esta amable invitación, esta cortesía, y pues muchas gracias, por supuesto, también para el señor director, el señor Felipe Ávila, y por supuesto, perdón, para el maestro Joan Irving Valtierra, quien nos hizo el gran favor de invitarnos. Y en esta ocasión, pues empezando el año, vamos a hablar de algunos aspectos elementales, dijera yo, acerca de esta reforma fiscal que dentro del tiempo que tengo como experiencia, con el que tiene su servidor de experiencia en esta materia, créanme que nunca nos había tocado ver una reforma tan ambiciosa, una reforma tan llena de tantos cuestionamientos y una reforma en la cual pues se le dota de muchos colmillos a la autoridad hacendaria y también quizá en algunos casos merecidos desafortunadamente porque en algunos casos también los contribuyentes dieron elementos y dieron pie a una reforma sustancial energética y por supuesto dirían algunos un poco agresiva, no al grado diría yo de un terrorismo fiscal, pero sí con muchas dudas que pueden darnos a entender o que nos pueden generar estas reformas fiscales. Y qué mejor el estudio para poder entender, pues poco a poco, desglosando, desmembrando cada uno de estos elementos que contiene esta reforma fiscal y que está llena de conceptos que anteriormente no los hubiéramos creído, no los hubiéramos imaginado. Y precisamente este programa pues va a ser dedicado a aquellos elementos o conceptos nuevos que en materia fiscal y en materia jurídica, por supuesto, pues conlleva toda esta reforma. Cabe señalar que pues esto ha dado lugar, por supuesto, a que haya un sinnúmero de cursos en varias partes del país y por supuesto su servidor no es la excepción. Nos ponemos a sus órdenes para el día 1 de febrero en la ciudad de Puebla y pues pueden ponerse al tanto en www.lopezvilla.com para aquellos que tengan interés en estos temas tan interesantes. Pues bien, vamos a empezar a hablar acerca de aquellos conceptos novedosos, de aquellos conceptos que traen implicaciones en forma indirecta para con la nueva legislación, podemos llamarle así, y como dijeron en el norte del país, que también pueden traer jiribilla. Y es importante, a la luz de estas reformas, pues ya no es como hace algunos años de que el fiscalista o incluyendo los contadores, pues se van a limitar únicamente al ámbito de la materia contable o fiscal. Hoy en día ya se vinculan, se relacionan diversas materias que tienen que ver directamente con la aplicación exacta de estas leyes en materia fiscal. Verbigracia, en este caso, por supuesto, evidentemente, el Código Fiscal de la Federación, pero también el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya dijimos, la Ley contra la Delincuencia Organizada o Ley contra el Lavado de Dinero, por supuesto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en general, pues algunas leyes que indirectamente nunca habíamos considerado tan tajantemente poder vincularla a este tema, como la ley de acceso a la información y más aún, por supuesto, sin dejar a un lado la materia de los derechos humanos, por supuesto, el derecho constitucional. El punto a final del día es que entendemos o suponemos y presumimos que esta reforma pues va a dar lugar a muchas impugnaciones, a muchos juicios de amparo indirecto. Faltó referir una ley, por supuesto, muy importante, que es la ley de seguridad nacional. En esta tesitura, perdón, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que también tiene un papel preponderante en esta reforma, que ya veremos
que ya veremos más adelante, pues cómo se va a vincular y que ya lo hemos referido en alguna ocasión. En ese contexto, entonces, podríamos poner un cuadro, el que preparamos, y bueno, si no, ahorita lo veríamos, sobre cuáles son aquellos conceptos principales que pues son indispensables. Y aquí los tenemos precisamente al frente, y es el tema, por ejemplo, de razón de negocios, el tema de asesores fiscales, y el tema muy controversial, por lo menos de mi particular y humilde punto de vista, referente al tercero colaborador fiscal. Vean entonces cómo, pues para poder entender en términos generales y por lo menos en un aspecto muy general, grosso modo, acerca de estas reformas, que dicho sea de paso, el día 28 de diciembre se publicaron las reglas de carácter general y no es broma. Publicamos en nuestro muro incluso de Facebook, pues que no era broma, que no por ser el Día de los Inocentes la gente iba a creer que era broma. Sí se publicaron muchas noticias falsas, por supuesto, pero no se trata de un fake news. Son 700 hojas que incluyen las reglas de carácter general, la resolución miscelánea, por supuesto, que implica la aplicación de esta vasta normatividad que va a empezar a aplicarse, por supuesto, a partir ya del 1 de enero, que ya se empezó a aplicar, y que implica, pues, el estar al día, el estar actualizado en toda esta información. Todas las materias, todas las carreras implica un estudio actualizado, y aquel que no se actualiza, pues va a ser menos abogado, menos contador cada día. La necesidad imperiosa de estar al día en este tipo de situaciones para efecto de verificar, si es posible, la exacta aplicación por parte de las autoridades en este tipo de reformas que cabe señalar también, y dicho sea de paso, no solamente para la aplicación de estas leyes que estamos enunciando, que hemos referido, sino también de las tesis de jurisprudencia y las tesis aisladas que al respecto son aplicables y que ha emitido en su oportunidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vean cómo toda esta información pues se une, conlleva a criterios, a la exacta y mejor aplicación de estos ordenamientos legales. En primera instancia, entonces, hablaríamos de que están la razón de negocios, los asesores fiscales y los terceros colaboradores fiscales. Empezaríamos hablando de este tema tan controvertido acerca de la razón de negocios. Esto es en función de lo que establece el artículo 5A del Código Fiscal. Y bueno, se incluye este artículo como un artículo, por supuesto, nuevo y que refiere a aquellos actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención de un beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Vean cómo el artículo 5A o 5A del Código Fiscal pues se vincula en forma directa con el tema del 69B. Antes de continuar con la lectura, con la explicación de este artículo, recordaríamos que tiene un vínculo directo con la materialidad de las operaciones que lleven a cabo los contribuyentes. Ya señalaríamos más adelante que la autoridad tiene la facultad, a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, pues de redefinir, digamos, si se está llevando a cabo la razón de negocios o no por parte de los contribuyentes. Lo interesante y lo importante es que esta facultad, es decir, la de verificar que el contribuyente haya cumplido con esta razón de negocios en sus actos jurídicos, pues es que únicamente la podría llevar a cabo, por supuesto, a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete y, por supuesto, revisión electrónica. Yo consideraría que esta facultad pues se vería más tanto en la visita domiciliaria como en la revisión de gabinete. En ese contexto, en primera instancia, entenderíamos que el concepto como tal de razón de negocios no lo define tan específicamente el Código Fiscal, y en ese contexto, como ya lo habíamos apuntado con antelación, pues hay que remitirnos a los conceptos previos que en algún momento ha emitido para tales efectos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso, la tesis 8 romano P-1A-S-217, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
nos da un indicio, nos da una referencia acerca de qué es lo que debemos de entender por este concepto de razón de negocios. Y señala que si bien es cierto que no existe legalmente una definición, recordaríamos que esta tesis fue emitida antes, por supuesto, de estas reformas, y aún así en las reformas no nos dan esa definición exacta. eh, Se entiende entonces en el ámbito financiero, señala esta tesis, que el motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Es decir, se trata de la razón de existir de cualquier compañía lucrativa que implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y propicien generación de valor, creación y desarrollo de las relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. Y por si esto no es suficiente, también valdría la pena recordar o señalar qué es lo que ha establecido al respecto o qué referencia podemos tener por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de lo que es o lo que nos define o lo que nos aclara o lo que nos hace más entendible lo que es la razón de negocios. Y aquí nos remitiríamos a una tesis que es la tesis primera, 48 romano, diagonal 2009, que refiere que las razones de negocio sí son un elemento, fíjense, esto es de gran importancia, sí son un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para determinar si una operación es artificiosa y que en cada caso dependerá de la valoración de la totalidad de elementos que la autoridad considere para soportar sus conclusiones sobre reconocer o no los efectos fiscales de un determinado acto y que cuando se alegue que una determinada operación no revela la intención de realizar una inversión real, sino que tiene un propósito de carácter o de orden especulativo, es decir, que únicamente pretende eludir el impuesto correspondiente, la parte que propone tal argumento deberá aportar los elementos que acrediten la ausencia de sustancia jurídica, por lo que para demostrar el carácter artificioso de una operación ante la autoridad jurisdiccional, es decir, ya a nivel del juicio de nulidad, se debe argumentar, por ejemplo, atendiendo a si la operación tiene una repercusión de carácter económico neta en la posición financiera del contribuyente, si existe una razón de negocios para la realización de la operación al efectuar la transacción, podía razonablemente anticiparse a la generación de una ganancia previa a la consideración de los efectos fiscales de la operación, o bien la medida en la que el particular se hubiera expuesto a sufrir una pérdida bajo circunstancias ajenas a su control, sin dejar de reconocer que el concepto de razón de negocios, ojo, implica una particular complejidad, por lo que las cuestiones compuestas y propuestas como elementos para la valoración de cada caso no son más que una aproximación que no pretende ser guía rectora definitiva de los juicios que versen sobre el carácter artificioso o abusivo de una operación. En términos generales también, pues la autoridad, como hemos dicho, únicamente podrá, como señala el artículo 5A, reclasificar o considerar que existió o no razón de negocios a través del ejercicio de sus facultades de comprobación. Y ahí nos detendríamos unos segundos y recordaríamos, nos regresaríamos a los aspectos elementales de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y entenderíamos, ojo, que las autoridades ejecutoras únicamente van a recabar, van a obtener la información que les proporcione el contribuyente en la medida que esa información esté respaldada y fundamentada en una orden debidamente emitida por autoridad competente. Es decir, si estamos entonces en el escenario de una facultad de comprobación que es la visita domiciliaria, y en esta, por supuesto, como todos conocemos, se fundamenta en el artículo 38 y en el 43 del Código Fiscal de la Federación, pues entenderíamos que esa visita cumple en primera instancia con esos requisitos. Sin embargo, como todos sabemos, la autoridad, por supuesto, no podría ir más allá de los elementos que estaría requiriendo la autoridad en la orden de visita. Eso es evidentemente y sobradamente conocido por ustedes. ¿Y a qué queremos referirnos? Que la autoridad no podría requerir mayor información o incluso verificar ejercicios fiscales que no están contemplados, por supuesto, dentro de la misma orden de visita. Más aún, entonces, no les podrían pedir documentos, contratos, operaciones que no estén dentro del ámbito del ejercicio de sus facultades. En ese contexto, entonces, ahí es donde vincula entonces la autoridad
la razón de negocios con la materialidad de las operaciones del contribuyente. Y más aún, fíjense cómo se vincula con un concepto que ha generado algún tipo de discusión y que de mi particular punto de vista considero que ya ha sido superado. Y me refiero a la fecha cierta de los documentos o de las operaciones que ha celebrado el contribuyente. Dicho de otra forma, la razón de negocios entonces se vincula estrechamente y directamente, diría yo, en el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales con la materialidad o con comprobar o acreditar la materialidad de las operaciones del contribuyente. Y hemos señalado reiteradamente en varios foros, incluso en aquel que nos hicieron favor de invitar en el mes de diciembre, aquí precisamente en esta casa editorial, en referencia de que la autoridad, fíjense, la autoridad fiscal únicamente entonces se va a tener que remitir a la información que le está proporcionando y que no podría ir más allá en ese aspecto. Pero en la materialidad, comentábamos entonces que ya está superado el criterio que relativamente ha sido nuevo, que salió en el mes de diciembre, un criterio de una jurisprudencia que acaba de emitir la Corte respecto a que los actos que lleven a cabo, los actos jurídicos que lleven a cabo todos los contribuyentes tienen que estar con fecha cierta. ¿Y qué significa para estos efectos la fecha cierta? Bueno, pues cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros en un procedimiento ortodoxo de revisión, si la autoridad les pide que exhiban los contratos correspondientes de esas operaciones o de esos actos jurídicos que llevaron a cabo los contribuyentes, entenderíamos, por obviedad de razones y sin tanta complejidad, pues que tendríamos que entregar los contratos privados que han celebrado para acreditar las operaciones. ¿Pero qué creen? La autoridad tendría todo el derecho del mundo de rechazar esa información que en su caso estaría ofreciendo el contribuyente. ¿Por qué va a rechazar el contrato privado si es el único documento a través del cual puedo acreditar la existencia de las operaciones? Bueno, pues este criterio jurisprudencial que más adelante se los vamos a señalar en dónde se encuentra de parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte, establece que la única forma a través de la cual se puede acreditar entonces la materialidad en las operaciones y los actos jurídicos del contribuyente es a través entonces de la fe de hechos de la fe que dé el notario público o el fedatario público respecto de las operaciones que haya llevado a cabo el contribuyente. Es decir, se tiene que llevar a cabo la ratificación de las operaciones de las firmas, de las partes, para que ese documento tenga validez. ¿Y por qué señalaba con antelación que si la autoridad lo rechaza tendría plena razón o plena validez? Porque podría argumentar, iba a decir como abogado del diablo, pero no suena muy agresivo, y ese es un concepto que no vamos a citar así de esa manera. Digamos que como contraparte entenderíamos entonces que pues la autoridad podría argumentar que ese documento lo hicieron hace media hora los contribuyentes. No estoy con ellos señalando, ni tildando, ni etiquetando que todos los contribuyentes van a hacer ese tipo de actos, pero la autoridad sí. Y si lo argumenta de esa manera y si ustedes exhiben el contrato, sí tendría elementos para referir que ese documento no tiene prueba plena para presumir que efectivamente no lo hicieron hace media hora o hace 10 minutos. Dicho de otra manera, entonces, la Corte ha establecido, ha referido, ha señalado que la única manera entonces de poder acreditar, entre otros puntos, la materialidad de las operaciones, pues va a ser a través de la fecha cierta. Y habrá entonces, o ha habido colegas que se han desgarrado las vestiduras y han dicho, bueno, espérame, es que ese señalamiento, esa referencia de la fecha cierta no viene en ninguna parte de la ley. Efectivamente, lo buscamos y lo buscamos, hacemos labor de buscarla en el Código Fiscal, en el reglamento del mismo, es más, hasta las reglas de carácter general, en la resolución miscelánea no existe. No obstante, recordaríamos que la jurisprudencia en términos de lo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo es de carácter vinculatoria, entonces es de carácter obligatorio. Y en ese contexto, dicho de una forma más práctica, recordemos entonces que en el Código Fiscal la autoridad presume la existencia de los actos y presume que el contribuyente entonces no cumple con los requisitos. Y en ese contexto entonces, pues va a presumir que esa operación es simulada, va a presumir que esa operación es inexistente o simplemente va a considerar que la razón de negocios no existe
y que hubo para esos efectos una simulación, y es ahí en donde podría embonar con el punto, con la referencia, con el tema de la presunción de operaciones inexistentes. Dicho en ese contexto, continuamos. Dicho en ese contexto, entonces, pues la autoridad tiene el derecho de poder ofrecer, perdón, de poder reclamarle o esperar que el contribuyente, para efecto de acreditar, para efecto precisamente de acreditar el cumplimiento de esas obligaciones y la materialidad de las operaciones, pues que exhiba los contratos previamente ratificados ante el notario público a través de la ratificación de las firmas y que esto ya conste en una escritura pública. Quiere decir entonces que preferentemente, pues las empresas, los contribuyentes, cuando celebren ese tipo de operaciones, pues tengan que reservar un fondo determinado para aquellos gastos que tengan que efectuar ante el notario público. Y señalaba el punto que no acabé de indicar, pues que sí, si algunos colegas se desgarraban las vestiduras en el sentido de que es algo nuevo y que eso no había sido contemplado con anterioridad, pues ahí nos remitiremos a un artículo que publicamos precisamente en el mes de diciembre, en donde, en la revista Paz, por supuesto, en donde indicamos que desde 2005, fíjense, desde 2005 ya existe una jurisprudencia que hablaba acerca de que si era necesario que este tipo de fecha cierta tuviera que estar contenida a través de una escritura pública que fuera previamente pues ratificada por las firmas ante el notario público, de tal suerte entonces que ese argumento pues no es un elemento nuevo, y que esa disposición únicamente confirma, es decir, la que se emitió el año pasado por parte de la Corte en cuanto a la fecha cierta de las operaciones de los actos jurídicos que celebran los contribuyentes, ratifica nada más la operación que ya, perdón, la tesis que ya existía desde 2005. ¿En qué caso la autoridad podría entonces presumir que no existe razón de negocios? El artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, por supuesto, establece que la autoridad fiscal podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Y ahí, si les parece, nos vamos a detener un segundo. Esto suena extremadamente romántico, no lo escribió Pablo Neruda, lo escribieron los legisladores, suena muy bonito, hay que recortarlo y pegarlo en un marco y tenerlo ahí a un lado del despacho porque suena bastante bonito. Qué lástima que no está Pablo Neruda para que se vuelva a morir de este poema que le faltan, por supuesto, varios estribillos. ¿Por qué señalamos esto con un poco de sal y de sarcasmo? Pues porque ¿cómo vamos a saber o cómo va a saber la autoridad cuál es ese beneficio o ese beneficio económico razonablemente esperado? Es decir, si se trata entonces de una empresa que se dedica a una empresa inmobiliaria o una empresa que se dedica al negocio restaurantero o una empresa que se dedica al negocio de hotelería, ¿cuál va a ser el parámetro en base o con base al cual se va a fundar la autoridad para considerar o para determinar que es un beneficio económico razonablemente esperado? Y ese razonablemente esperado, ¿en dónde queda? En Disney World. Sí, queda en pues la creatividad de parte de la autoridad de lo que ella considere, es decir, queda desde un punto extremada y recalcitrantemente subjetivo para que la autoridad considere que ese beneficio es o no razonablemente cuantificable o razonablemente esperado, y menor, por supuesto, al beneficio fiscal. De tal suerte entonces que el parámetro que va a tener la autoridad, que obviamente en ese contexto se vuelve todóloga y va a poder revisar desde una tortillería hasta una inmobiliaria o hasta una empresa armadora de vehículos, pues va a ser su criterio de orden subjetivo. De igual forma, también la autoridad fiscal, por si esto no los convenció, salvo prueba en contrario, puede presumir que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso.
Y en ese contexto, si no me equivoco, tampoco las reglas de carácter general nos especifican o nos desglosan ese punto. Es decir, en tratándose de actos jurídicos, es decir, una serie de actos que haya llevado a cabo previamente dentro del ejercicio que puede ser revisable por parte de las autoridades fiscales, y haya encontrado la autoridad un beneficio de orden económico, pues señala que el beneficio económico razonablemente esperado puede alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos, es decir, se obtuvo más dinero, dicho de otra forma, a través de menos actos jurídicos y el efecto fiscal pues es más gravoso. Y en ese sentido, entonces, pues también la autoridad podría considerar esos elementos. ¿Y qué es lo que se debe entender para estos efectos conforme al 5A o 5A del Código Fiscal como beneficios fiscales? Pues cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, fíjese, cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, y eso incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia de ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o una actividad o un cambio de régimen fiscal, de entre otros. Y esto también indirectamente, salvo su mejor opinión, pues se va a poder vincular a un tema interesante, que si nos da tiempo hablaremos muy brevemente sobre él, sobre los famosos esquemas reportables. Es decir, si tú no me avisaste con tiempo que aplicaste, teniendo o no un asesor fiscal, una estrategia a efecto de reducir, de eliminar o de diferir en forma temporal, pues no solamente estás incurriendo en la omisión de razón de negocio, sino también debiste haber reportado o debiste haberle remitido a la autoridad fiscal los esquemas reportables. Oye, pero es que yo celebré un contrato privado con mi contador y quedamos que conforme al secreto profesional, pues no tenía la obligación él de darte ningún esquema. ¿Qué crees? No te lo puedo dar. Pero recordaríamos que el Código Fiscal y el legislador, previniendo precisamente ese escenario, establece que en caso de que se hubiera acordado esa situación o que incluso hubiera alguna cláusula de confidencialidad al respecto, quien tendría que entregar esos esquemas reportables, ¿quién va a ser? El contribuyente. De tal suerte entonces que pues no se va a salvar de entregarle estos esquemas o esta información a la autoridad. De tal forma entonces que se considera que existe un beneficio razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente, ojo, busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otras cosas. Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado, en la medida en que dicha información esté soportada y sea razonable. Ahí está el punto medular a todo lo que hemos señalado en este momento. La autoridad entonces se va a fundamentar o va a valorar, esa es la palabra, y va a poder incluso reclasificar si existe o no razón de negocios en función directa de qué, pues de que exista la información debidamente soportada y que sea razonable. Digamos que hasta el punto de soportada me quedó muy claro, pero que sea razonable. ¿Razonable para quién? Si la autoridad recibe 200 documentos, 700 documentos en los cuales está soportada, la autoridad dice que no es razonable, pues entonces lo que va a prevalecer va a ser el criterio subjetivo y no la razón de negocios real, que es la que está exhibiendo documentalmente hablando, y que por supuesto tiene que ver directamente con la, como hemos insistido, materialidad de las operaciones por parte de quien le corresponde demostrar lo que va a hacer el contribuyente. Ya hemos señalado que a quien le corresponde, que normalmente, y esto derivado incluso de la influencia que tenemos del derecho romano, el que afirma le corresponde demostrar, y así lo establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, excepto en materia fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad nada más va a presumir, no va a tener ningún elemento de prueba. Entonces la carga probatoria, incluso dentro del mismo procedimiento correspondiente a la revisión fiscal o a la visita domiciliaria o facultades de comprobación
de revisión de gabinete, pues le va a corresponder, por supuesto, al contribuyente. Y es ahí entonces en donde tienen que estar de la mano, valga la expresión metafórica, con el área contable y con el área jurídica, o si no, con el abogado externo que tengan, pues para efecto de saber si está debidamente soportada esa información. Y no estoy diciendo ni queriendo decir que se esté simulando en absoluto que sea una práctica común, sino que dudo mucho que las empresas soporten esa información a través de la ratificación de firmas ante notario público. Sería un caso de excepción, pero ahora el caso de excepción tiene que ser la regla que va a prevalecer para este tipo de situaciones. En ese sentido, entonces, señala el último párrafo, si no me equivoco, del artículo 5A o 5A del Código Fiscal, que los efectos fiscales generados en términos de dicho artículo en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Sí, para efectos de razón de negocios no, pero para efectos de materialidad, por supuesto que sí, se llama 69B del Código Fiscal de la Federación. En ese contexto, entonces, pues veamos que la autoridad pues podría, entenderíamos que para efectos del 69B, pues sería una especie de procedimiento secuencial, siempre lo hemos dicho incluso en clase. ¿Cuál es ese procedimiento secuencial? Pues que primero la autoridad lleva a cabo sus facultades de comprobación y posteriormente, primero lleva a cabo la autoridad el 69B y posteriormente pues ya podría llevar a cabo las facultades de comprobación, que no es lo mismo, por supuesto. En ese contexto, entonces, comentábamos hace rato, pues que esto tiene que ver con la materialidad y efectivamente la tesis que habíamos comentado con antelación es la que emitió la Suprema Corte de Justicia y es la tesis 2A, diagonal J, punto 161, diagonal 2019, correspondiente a la 10ª época. ¿Qué dice esta tesis? Y es la que vinculábamos con lo que hemos reiterado constantemente sobre el hecho de que tiene que tener fecha cierta, y señala que la fecha cierta de un documento privado, apúntenle, es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en el registro público de la propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Entonces, pues es menester, es necesario, es indispensable, básico, pues que todas estas operaciones estén respaldadas por la ratificación, como hemos dicho, ante el notario público. Y de no llevarse a cabo en estos términos, obviamente las autoridades fiscales pues estarán ávidas para que a través del ejercicio de sus facultades de comprobación puedan negarle valor probatorio a tales instrumentos privados con relación a terceros. Así de fácil, así de claro y evidente, pues sería entonces el criterio en el que, por supuesto, la autoridad se puede basar para decir esos contratos, esos documentos, esa información que me acabas de proporcionar, pues no tienen validez y no pueden tener efectos jurídicos. En ese contexto, entonces, pues la fecha cierta, pues le va a proporcionar, o el hecho de que se lleve a cabo en los términos que acabamos de señalar, pues le va a otorgar eficacia probatoria y, por supuesto, le va a brindar, por supuesto, al contribuyente certeza jurídica de la fecha en la cual consta en ellos, en esos documentos, la materialidad del acto contenido en los documentos privados, con la finalidad, por supuesto, como hemos reiterado, de que se pueda demostrar la existencia de esos actos o incluso la materialidad de los mismos de una manera eficaz, acreditando de una forma indubitable que no da ningún pie a ninguna duda, pues que ese acto o ese acto jurídico existió. En ese contexto, la fecha cierta pues va a ser un requisito indispensable que van a tener que contener, por supuesto, los documentos privados que celebren los contribuyentes y que en caso de que requiera o se lleve a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues los tengan ahí pendientes, guardados, listos para presentarlos ante la autoridad fiscal, siempre y cuando obviamente la autoridad lo requiera. Aquí no se requiere de tanta espontaneidad como en los toros. Si la autoridad no se los requiere, pues no se los den. No les van a dar más información que la autoridad, que lo que la autoridad les requiera. Y un punto que también no podríamos pasar por alto y que es indispensable y tal vez sobradamente decírselos, pero hay veces que hay que reiterarlo, es el hecho de que, como sabemos, los auditores van a recabar información. Los auditores no pueden hacer
ejercicio de una facultad que no tienen. Los auditores no les van a señalar en las actas parciales si existe o no la razón de negocios. Los auditores no podrían rechazarles, por lo menos en la transcripción de las actas parciales, pues el recibimiento o que esté mal elaborado el documento, o incluso anticiparse a que no existe razón de negocios o que no está debidamente materializado, o simplemente ese documento no está ante notario público, no es de fecha cierta, no me sirve. Si lo dice verbalmente, pues es algo que quizá ya estamos tristemente habituados a este tipo de reacciones, pero si lo plasman en el acta parcial, den gracias a Dios, porque efectivamente los auditores carecen de facultades para valorar los documentos privados. Y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho también la Suprema Corte de Justicia. Y en ese contexto, entonces, si los auditores en este estreno o en esta novatada, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, lo plasman en cualquiera de las actas parciales, pues entonces hagan uso del estoicismo, sean estoicos. ¿A qué me refiero? A que repriman sus emociones y no le digan nada, puesto que eso puede ser un elemento a su favor para la impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de, en su caso, el crédito fiscal que derive de ese tipo de revisión. ¿Por qué? Porque únicamente, como todos sabemos, y como lo plasma de alguna forma el artículo 5A del Código Fiscal, pues únicamente lo pueden hacer en el acta final. En ese contexto, entonces, vean la importancia que tiene, pues, de ambos lados la preparación por parte del contribuyente revisado o del auditor que está, a su vez, facultado para llevar a cabo esa auditoría, valga la redundancia, o de el contribuyente, sea empresario, abogado, sea contador, pues que sepa exactamente qué información está dando y qué información es la que no le puede proporcionar a la autoridad y qué información es la que preferentemente, ojalá en algún momento plasmar a la autoridad señalando, y si es posible que señale que no hay elementos, incluso, fíjense, ya me adelanté hasta 10 kilómetros más, en el sentido, pues, de que no tiene personal, infraestructura, materialidad, etcétera, porque efectivamente si lo hace el auditor en las actas parciales, también va a estar viciado de ilegalidad o incluso de inconstitucionalidad de ese acto. En ese sentido, entonces, señalábamos que pues las autoridades van a requerir de esa información a través del ejercicio de sus facultades de comprobación. Ya habíamos dicho que la autoridad puede reclasificar únicamente a través del ejercicio de sus facultades y el contribuyente va a tener la obligación de conservar, por supuesto, en los plazos que la ley establece para efecto de estar en la posibilidad de demostrar, siempre que así se lo requieran, ante las autoridades fiscales federales, pues la adquisición o la realización de un contrato y de aquellas operaciones que directamente incidan, refieran y tengan que ver con qué, con sus actividades fiscales y con sus, o más bien con sus actos jurídicos cuando estos pretendan darles efectos de carácter fiscal. Y bueno, pues este punto es el que vinculamos con la razón de negocios, con la materialidad de los actos del contribuyente, siempre y cuando se vincule, como ya lo dijimos, a través de un instrumento privado ratificado ante notario público y directamente, o el texto literal, para mayor aclaración y la tengan más a la mano y sea más asequible, si les sirve esta tesis, por supuesto, pues es la tesis, la pueden encontrar en la página de la Suprema Corte de Justicia bajo el número 2021218 y dice literalmente: documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Y en ese contexto, en una parte de esta tesis señala: la connotación jurídica de fecha cierta deriva del derecho civil con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior en el entendido de que estos documentos adquieren fecha cierta, ahí viene el punto, cuando se inscriben en el registro público de la propiedad o a partir de la fecha en que se presenten
ante un fedatario público. Más claro no puede estar este punto y obviamente obliga a los contribuyentes a reservar siempre unas cantidades pues para los honorarios de los notarios públicos. Y bueno, esta sería entonces pues algún punto que refiera a la materialidad con la razón de negocios. Y finalmente, en este tema señalaríamos que, aunque nos pareciera algo muy novedoso, pues ya fue creado, ya existía una tesis desde 2005 y una tesis de jurisprudencia, y esta establece, bueno, esta la pueden encontrar con el número 178201 de la Corte, y establece documento privado de fecha cierta. Para considerarlo como tal es suficiente que se presente ante el notario público y que este certifique las firmas plasmadas en él. Así que, pues entenderíamos que con esto, pues tal vez ya queda un poco más, por lo menos de mi particular punto de vista, pues más aclarado en ese sentido. Y finalmente señalaríamos dos temas, ya para cerrar con broche de oro esta breve presentación de estos temas, sobre el tema del tercero colaborador fiscal. Vean que el artículo 69b ter, que es el nuevo del Código Fiscal, pues refuerza de alguna manera la posibilidad de que la autoridad tenga más elementos, como ya dijimos metafóricamente, pues se le dan más herramientas y más colmillos a la autoridad. El problema no es que tenga tantas herramientas o tantas muelas y tantos colmillos la autoridad, sino que tenga el personal para poder ejercitar tantas facultades que en esta ocasión el legislador le dio a manos llenas a la autoridad. Y en este contexto, entonces, equipararíamos, como en algún momento ya lo refirió en forma expresa el señor Procurador Fiscal de la Federación, pues al tercero colaborador fiscal como pues un testigo protegido, valga la referencia o valga esta comparación. ¿Por qué? Porque este tercero colaborador fiscal pues va a ser una persona que en forma altruista, una persona con una bonomía extrema, pues va a poder acercarse a la autoridad, no en forma anónima. Recordaríamos que las reglas de carácter general ya establece los requisitos que finalmente van a ser mínimos, como cuál es el nombre, el domicilio, el teléfono, que pues si bien es cierto, pueden ser ciertos, también pueden ser falsos. Y también recordaríamos que el 69 ter no establece la posibilidad y se vuelve omisa esa regulación jurídica, en el sentido de que si le da información falsa a la autoridad, esta pues debería o procedería, tendría elementos para proceder legalmente o penalmente en contra de este tercero colaborador fiscal. ¿Para qué sirve este tercero colaborador fiscal? Pues es el que le va a dar la información a la autoridad fiscal respecto de aquellos contribuyentes que han llevado a cabo en algún momento en la práctica contable, pues la utilización de facturas, no diría falsas, sino a través de la simulación de operaciones, es decir, comprobantes fiscales digitales que han amparado operaciones simuladas. Y precisamente de eso es lo que está ávida la autoridad para estos fines. Es decir, el tercero colaborador va a ser entonces una persona física o una persona moral que se va a acercar, una persona física que se va a acercar con el SAT para darle una información de forma altruista de un contribuyente, pues que ha incurrido en algún tipo de situación que encuadra o que da la posibilidad o que abre la puerta para que lleve a cabo la presunción de operaciones inexistentes a través, por supuesto, del artículo 69b del Código Fiscal. Sin embargo, aquí, pues si se fijan, pues nos da pie a muchas pues puntos en discusión. Primero, todas las personas tienen acceso a la información contable de un contribuyente, esa persona física o moral. No, entenderíamos que es información de orden o de carácter confidencial. Segundo, el hecho de darle información a un tercero no, y que esta información es de índole o de carácter eh, confidencial, no lo deja en estado de indefensión o no le estaría dejando en estado de indefensión al contribuyente al proporcionarle información pues que se tiene que guardar secrecía. Por supuesto que sí. Recordemos que el artículo 69 del Código Fiscal establece que la autoridad tiene que guardar esa información de la cual accede al contribuyente de una forma pues muy delicada y de una forma a través de la secrecía. ¿Por qué no entonces la autoridad
pues establece el hecho de verificar de cómo se obtuvo o de dónde obtuvo o cómo obtuvo esa información. Y la pregunta sería, ¿esta información que obtuvo el contribuyente o este tercero colaborador que fue un solo vino que llegó de repente de la nada y que la autoridad establece como único requisito que no haya participado en la expedición, en la adquisición o enajenación de los FDIs, ya con eso es suficiente? Pero la pregunta, ¿no estaría incurriendo este tercero en algún delito para con el contribuyente? Es decir, si obtuvo esta información y esta información es de orden confidencial, que no hay una legislación que establezca si esto es un delito o no. Pues sí, el Código Penal Federal en el artículo 211 bis 1 establece el delito referente al acceso ilícito a los sistemas y equipos de informática. También habría quien nos dijera, oye, pero el artículo 69 BTR dice que cuando haya obtenido este tercero información en forma lícita, pero ustedes creen que va a llegar este tercero y va a decir, oye, autoridad, esta información yo me la robé, no creas, yo lo hice de buena fe, yo te quiero ayudar, pero la verdad, ya me confesé, ya fui con el Papa y ya dije que me robé esta información porque yo no quiero ser pecador, pero te traigo esta información. Pues claro que no le va a decir nada a la autoridad y efectivamente, a la luz del Código Penal Federal, estaría incurriendo entonces en el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. ¿Por qué? Porque esta información, por supuesto, está contenida en una computadora, está contenida en la base de datos de las computadoras o de la información informática que tiene la empresa. ¿Y qué dice este artículo 211 bis 1? Establece que al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. ¿Qué dice el segundo párrafo? Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 3 meses a 1 año de prisión y de 50 a 150 días multa. Quiere decir entonces que no solamente puede ser, y no estoy dando ideas por supuesto, un ex trabajador, un ex colaborador, una persona que quedó peleada con el área contable, con el área de recursos humanos y pues sí, pues me llevo la información y yo se la llevo a la autoridad y no con ello tampoco estoy refiriendo, señalando que todos los contribuyentes tengan esas malas prácticas, no de robarse la información, sino de tener comprobantes fiscales que simulen operaciones. Pero si fuera el caso, pues por lo menos entre el contribuyente y este tercero, que incluso, valga la expresión, puede ser hasta un hacker, pues este hacker pues va a incurrir en el delito que estamos señalando. Dice las sanciones, el último párrafo del artículo que estamos leyendo, dice las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración de impartición de justicia o recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal resguardado por autoridades competentes. Entonces, veamos cómo este escenario, pues si bien es cierto, pone en jaque al contribuyente o lo podría poner en jaque si es que tiene ahí algunos pecadillos, bueno, pues la autoridad no cuestiona cómo obtuvo, de dónde obtuvo, qué información fue la que, o cómo, de quién se la proporcionó. Y si esto, por si esto fuera poco, el contribuyente, entre que son peras, son manzanas y la autoridad señala que llevó a cabo operaciones simuladas o que se le inicia el procedimiento si es que procede, valga la redundancia, pues también de pilón la información correspondiente al tercero que llevó a cabo esa denuncia, digamos, que no es anónima, ante el SAT, de que este tercero utilizó facturas simuladas y demás, pues no va a tener el contribuyente afectado derecho al conocimiento de esta información porque va a ser reservada. Es decir, el contribuyente afectado ni siquiera va a saber por dónde o quién fue el autor de esta información a la autoridad, sea o no cierta, y que esto no estaría afectando el acceso a la información, que no lo prevé el artículo 6 de la Constitución como un derecho humano, el acceso a la información, y no existe la Ley General de Acceso a la Información Pública que regula esto, pues sí, el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública establece que no podrá clasificarse como reservada, que es el caso, aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho nacional o tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos o indirectos. Entonces, pues quiere decir entonces que no está limitado el derecho del contribuyente, que en su caso pueda ser o no afectado por este procedimiento, y que entre que son peras o manzanas, pues podría promover amparo indirecto para efecto de requerirle a la autoridad en función del derecho de petición al artículo 8 constitucional a la autoridad responsable, es decir, al SAT, para que le proporcione la información de ese tercero que pues tuvo acceso ilegal, por supuesto, para efecto de turnarse a la autoridad, y entre que sea o no sea cierta esa información, pues tiene ese pleno derecho a su favor. Y si esto señalan que estoy muy creativo y de repente me dio por estar inventando jurisprudencias, pues no es así. Esto lo podemos encontrar en la tesis de jurisprudencia P/J de 26 de 2015 y es de la 10ª época, y nada más en su título señala información clasificada como reservada, confidencial, exhibida con el informe justificado, el juez constitucional, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes a la que considere esencial para su defensa. Es decir, el juez va a valorar si es procedente o no el hecho de que le requiera a la autoridad responsable que le diga el nombre de las personas o la persona que es la que proporciona esa información. Vean entonces cómo en todo pues hay jiribillas, hay elementos que nos dan pie a ver distintos escenarios hipotéticos que yo diría que no son tan hipotéticos ni tan lejos de la realidad. Y el punto, finalmente, en cuanto al tercero colaborador fiscal, pues es que la autoridad, considero en lo particular, en mi humilde opinión, está dando pie a que se pueda caer en una situación lamentable. Es decir, se puede caer en una situación en donde un tercero, un hacker, en donde un ex colaborador, sea o no cierta, bueno, pues presente una serie de denuncias ante la autoridad, pues para efecto de que se le inicie un procedimiento y la autoridad revise, no solamente ejercite las facultades de comprobación, sino pueda en su momento hasta iniciar un procedimiento de procesión de operaciones inexistentes, pues siempre y cuando tenga esos elementos o presuma que así es. Recordemos que la autoridad en el 69 es una presunción, de tal suerte que tendría algunos elementos, pero no todos. Quiere decir entonces que aún siendo completamente no probado al 100%, pues la información que proporcione ante el fisco no lo va a clasificar como información obtenida de una forma o de una fuente ilegal, sino lo que va a valorar es lo que me aportaste. Imagínense y vean lo delicado o al nivel que hemos estado llegando en la reforma, como dijera en alguna ocasión, de los chismosos, entre comillas. Y con ello, por supuesto, no estoy defendiendo en absoluto a aquellos contribuyentes que estén portándose mal y mucho menos. Y por otro lado, bueno, pues ya habíamos apuntado la figura de los famosos asesores fiscales, que pues estos pueden ser personas físicas o personas morales, que son aquellos que pues van a llevar a cabo una planeación, un diseño de aquellas estrategias fiscales que pueda haber utilizado el contribuyente en los últimos 5 años y que tendría la obligación de proporcionarse a la autoridad siempre y cuando los hayan implementado. Yo diría que incluso aun cuando no hayan obtenido o no beneficios fiscales, puesto que al final del día estos esquemas reportables, que la autoridad ya no le llama pues de ninguna otra manera, sino no es ningún otro tipo de estrategia fiscal, ni mucho menos le llama esquemas reportables, pues también la autoridad pues es la que va a determinar si esa información es la correcta o si esa información cumple con esos requisitos que la autoridad presume al respecto. Pero aquí también este tema pues tiene un trasfondo más interesante, porque como algún día lo platicamos en este mismo foro, pues esta reforma o esta modificación pues deriva de las sugerencias que en su oportunidad la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico le proporcionó, fíjense, desde 2013 a nuestro país. Y esto pues derivaba de la propuesta que llevaba a cabo este organismo internacional del cual México es el patito feo, pues con la finalidad de evitar la evasión, la defraudación fiscal y por supuesto la simulación de operaciones inexistentes, pues para que los estados que la integran a este organismo pues tengan mayores ingresos recaudatorios, y principalmente la dedicatoria era
para que desapareciera la evasión y la erosión fiscal que afecta tanto al gasto público. Y desde 2013, pues esta propuesta estaba latente, estaba pendiente, y si ustedes tuvieran la curiosidad de ver cuáles son esas propuestas que manejaba la OCDE, veremos que pues hay que reconocer que el legislador se fue hasta la cocina y que pues tomó mayores elementos no considerados dentro de la propuesta de la OCDE y que dio como fruto, bueno, pues la figura de los esquemas reportables, de los asesores fiscales y de multas que incluso pueden llegar hasta la cantidad de 20 millones de pesos, así como lo oyen. En este contexto, puede dar la información de los esquemas reportables tanto el asesor fiscal, que puede ser persona física o moral, incluso empresa transnacional, o puede dar la información, el esquema reportable, el mismo contribuyente, en los casos que ya habíamos referido con antelación. En ese contexto, entonces, la autoridad lo que quiere es saber si el contribuyente ha utilizado algún esquema, alguna estrategia, pues para pagar menos impuestos, en pocas palabras. Estrategia de cualquier género. Y en ese sentido, no basta, que es lo peor, por lo menos de mi particular punto de vista, con que se entregue en tiempo y forma la información, sino que también van a tener como parámetro pues, las consideraciones o la valoración de parte de la autoridad. Es decir, esta va a poder señalar, referir, considerar que esa información está incompleta, que esa información no la entregó completamente, que esa información no es la que estaba requiriendo. Es decir, aun cuando el contribuyente entregue en tiempo y forma estos famosos esquemas reportables, va a quedar sujeto a la valoración de la autoridad para ver si cumplió o no con estos requisitos y derivado de esto podrá requerirle para que complemente la información o en su caso determinar alguna multa que por supuesto ya será materia de impugnación y considerar que cumplió o no con los requisitos. ¿Y para qué va a servir esto? Por supuesto que no le va a limitar para ejercitar las facultades de comprobación y ya va a tener los elementos muy claros y muy precisos. La autoridad ya va a tener la tarea hecha para ejercitar al otro día sus facultades de comprobación. En términos generales, bueno, pues son algunos de los aspectos que consideramos más importantes para esta reforma, para entender pues un poco más claramente esta reforma que está llena de muchas aristas, como ya habíamos comentado, y por ello pues nos ponemos a sus órdenes, como siempre, en nuestra página de internet www.lopezvilla.com y también en nuestra página de Facebook, Despacho López Villa o López Villa en Facebook. Muchas gracias por el favor de su atención. Espero que pues hayamos aportado algún granito de arena en estos elementos tan interesantes que nos hacen reflexionar y nos hacen pues entender más a fondo estas reformas que pues todavía falta mucho por desglosar. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Ha sido un honor estar con ustedes.